sintonizando tu ser con la palabra de Dios. Estamos estudiando del libro de Deuteronomio, del capítulo 12 en adelante, el análisis que en esa Biblia latinoamericana, al ser traducida al idioma español en un lenguaje latino, los escritores y traductores de la Biblia decidieron hacer un análisis al pie de cada capítulo para ayudarnos a lo que usamos esta Biblia a entender en el lenguaje latino más fácil el sentido de la palabra de acuerdo con la traducción. El capítulo 13 habla de que en el Deuteronomio se decía que no dejen que lo aparten de la fe. Harás desaparecer el mal de en medio de ti. Pablo recordará estas palabras en 1 Corintios 5:13 cuando pida que la comunidad cristiana eche fuera al que da malos ejemplos y se niega a reformar su vida, como se dijo respecto a Josué 6. Esta orden de matar a los que inducen a la idolatría viene de la certeza que Israel tiene la fe más preciosa del mundo. A ningún precio y por ningún motivo el pueblo elegido por Dios puede dejar que su fe se contamine con los errores de la humanidad. Algún profeta podrá hacer signos y prodigios si es para apartar de Yahvé. Es un embustero. Quiere Dios que no nos cambiemos de iglesia para ir allí donde creemos que están los milagros. El texto nos recuerda que la palabra de Dios, su voz, su mandamiento son el único fundamento de nuestra fe. No creemos porque hemos visto señales o prodigios, Juan 4:48, sino porque Dios habló primero. Vemos en el capítulo 14 que habla de que te animes y que te mantenga vivo en la fe desde Abraham, y que habla de lo que es la comida pura e impura. Pasando al capítulo 14, habla de otra lista de animales puros e impuros y habla de los diezmos y del año de la remisión. Capítulo 15 habla de pobres y esclavos. Entonces, este párrafo habla de los diezmos, o sea, de esa décima parte de la cosecha que se ofrece a Dios. El Deuteronomio hace de la ofrenda una base de la vida del creyente. En otras partes de la Biblia se recalcará que el justo tiene compasión, da y presta, y que por fin posee la tierra, mientras el impío pide prestado y no devuelve, y al final es arrancado de la tierra. Salmo 37. Y habla también de que el que sabe dar no derrocha, se conforma con lo que tiene y no le falta nada, mientras que el que se niega a dar nunca tiene bastante ni se siente feliz. Vea Proverbio 11:24. Y vea también a la segunda de Corintios en 9:6. El mismo Espíritu inspira el capítulo 15 sobre el año sabático. Lea a Levítico 25:1. Pobres y esclavos.
Al autor del libro le cuesta comprobar que se encuentran pobres en la tierra de Dios. Ha regalado a sus hijos porque ¿acaso no dio lo necesario para todos? Pero los hay y por eso pide al creyente que le ayude a salir de su situación infrahumana. No se trata de darle un pedazo de pan para el día de hoy, sino prestarle lo que necesitan para restablecer su situación. Trabajar la tierra de su padre y ganarse la vida con dignidad. El israelita sabe que cada séptimo año se cancelan las deudas, eso no obstante prestará lo necesario. Se hacen las 3 fiestas de Israel. Lo que se refiere a la fiesta se parece a lo expresado en el Levítico 23. Nótese a insistencia sobre la obligación de celebrar esta fiesta en el lugar que Yahvé haya escogido, es decir, en Jerusalén. De ahí la peregrinación de los judíos a Jerusalén, a los menos con ocasión de Pascua. Jesús mismo observará esa ley que obliga a todos los varones a partir de los 12 años. Véase Lucas 2:41. En varios lugares del Evangelio, Jesús subió a Jerusalén para la fiesta. Juan 2:13 y 5:1. También habla de lo referente a la justicia, los sacerdotes de la tribu de Leví, los profetas y el profeta. A continuación se habla de las 3 autoridades reconocidas por los judíos: reyes, sacerdotes y profetas. Los reyes, capítulo 17, versículos 14 y 20, los reyes de Israel negociaban con Egipto a cambio de los caballos que si deseaban adquirir, enviaban allá a jóvenes israelitas que debían servir en el ejército del faraón. El levita no tendrá parte en la herencia que reciben sus hermanos respecto de los sacerdotes de la tribu de Leví. Ver los comentarios del libro de Números, el capítulo 3 y 4. Este texto condena a los magos y adivinos y luego ensalza a los verdaderos profetas. El pueblo de Dios vive de la palabra de Dios, pero no solo de la palabra de la que se encuentra escrita en el libro, sino de lo que dice hoy por medio de los profetas. Son hombres que reciben del Espíritu un don especial para orientar a las personas y a las naciones hacia las verdaderas metas que Dios nos propone. Que no haya en medio de ti adivinos, dice la palabra. Se considera en igual forma los sacrificios humanos y la magia o el espiritismo. Los hombres siempre han estado tentados a traspasar el misterio de su porvenir. Muchos adivinos y falsos profetas respondían, como lo hacen los autores de los horóscopos actualmente, a ese deseo de arrancar su secreto a un Dios del cual no se está seguro. En cambio, los profetas tienen por misión
No controlar lo que pasa, sino indicar con valentía cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que debemos reformar. Vea Jeremías 28:1 y vea Ezequiel 13:1. Yahvé hará que se levante para ti de en medio de tus hermanos un profeta. Este profeta significa toda la serie de los profetas que seguirán hablando en Israel como los de como lo muestra el final del párrafo. Sin embargo, Israel esperaba para los tiempos futuros un profeta superior a todo y que dirigiera eficazmente a todo el pueblo como lo había hecho Moisés. Cuando se presentó Juan Bautista, muchos se preguntaron, ¿eres el profeta? Vea eso en Juan 1:21. Y desde el principio de la iglesia, los cristianos comprendieron que Cristo era el profeta. Vea Hechos 3:22. Las ciudades de refugio, el estado de la guerra. Los israelitas tenían un sentido muy fuerte de la solidaridad familiar y de la venganza. Cuando uno había dado muerte a otro, aunque fuera sin intención, la familia del muerto debía quitarle la vida. Aquí vemos cómo actúa Dios para educar a su pueblo. No se podía atacar de frente una mentalidad tan arraigada, designando ciudades de refugio para el que mató sin intención. Se limitaba primero el derecho de hacerse justicia por sí mismo, derecho que iba a ser suprimido con el tiempo. Un solo testigo no es suficiente para condenar. En varios lugares del Nuevo Testamento, por ejemplo, en la condena de Jesús se recuerda este principio. El estado de guerra y las ciudades de refugio y algunos puntos de derecho. También se está hablando si encuentra algún objeto perdido, lo referente a lo que dice la ley. Deuteronomio es un libro que habla sobre la disciplina, la forma de vivir respetando las leyes de Dios. Leyes que resaltan el carácter sagrado del pueblo de Israel por una sociedad solidaria. En el capítulo 24 de Deuteronomio habla de una sociedad solidaria y es que encontramos aquí una serie de leyes que promueven relaciones más humanas. A esto llega la predicación de los profetas, crear entre los hombres en todos los sectores de la vida social una actitud de cooperación y de bondad semejante a la actitud misericordiosa de Dios mismo. Todo esto fue planeado por un pueblo de agricultores con una economía bastante primitiva y necesitaria, una adaptación para nuestra sociedad más organizada. Aquí está la base para una legislación de seguro y de prevención social. Viene a continuación la atención a los desamparados. Uno no puede considerar como exclusivamente suyo todo lo que ha ganado. Es un deber observar las leyes de solidaridad social y pagar lo que exigen. Ahora no podemos limitarnos solo a una solidaridad en el plano nacional. Los países ricos deben compartir con las naciones menos desarrolladas, a menudo arruinadas por el desarrollo de aquellos y por el libre mercado que le han impuesto
los más desarrollados. El israelita proclama su fe y conclusión del discurso de Moisés. Mi padre era un arameo errante. Este párrafo es como una declaración de fe de israelita. Él sabe que fue elegido entre los arameos paganos y que Yahvé, después de liberarlo, le dio la prosperidad de que goza. Del mismo modo, las varias fórmulas del credo que usa la iglesia actualmente ponen en centro de obra liberadora que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo realizan a favor nuestro. Viene a continuación en los capítulos 27 y 28 la conclusión del discurso de Moisés que ocupa los capítulos 5 y 11. Nótese la ceremonia de renovación de la alianza 27:4-36. Es la que tuvo lugar en Siquén en tiempo de Josué. Vea esto en Job 8:32. El pueblo entero se compromete a observar los mandamientos, los 10 mandamientos expresados aquí en forma de 12 maldiciones. Sabemos que este discurso de Moisés en realidad fue escrito en los últimos tiempos del reino de Judá. Entonces bastaba recordar la historia para ver cuánta desgracia habían ocurrido por no haber vivido como Yahvé lo exigía. Las bendiciones no habían sido numerosas ni habían tenido larga duración. En cambio, se habían verificado las situaciones más crueles descritas aquí. Si obedece a la voz de Yahvé, te levantará por encima de todas las naciones. Vea esto en el 28:1. El presente libro ha multiplicado las invitaciones a observar a Dios. El autor está convencido de que la gente podría observar todo esto y encontrar la felicidad. Sin embargo, la conclusión es negativa. De hecho, Israel no escuchó y desobedecerá hasta perderse. En el tiempo que se escribían la presente página, el profeta Jeremías era mucho más pesimista al decir que las primeras alianzas con su promesa de una felicidad material ya no valía. Decía que al hombre le es tan difícil salir del pecado como cambiar de color de su piel. Vea eso en Jeremías 13:23. Así pues, la presente ley era muy buena, pero Israel no la podía observar antes que Dios hubiera dado a los creyentes un corazón y un espíritu nuevo. Vea Jeremías 31:31. En el capítulo 28 del libro de Deuteronomio habla de las bendiciones y las maldiciones. A menudo pedimos que un sacerdote bendiga o bautice la casa, el carro, el barco, la máquina, whatever, o cualquier otro objeto que uno tenga en su casa. Puede ser el hijo, muchas veces se compra hasta un libro y pide al sacerdote que lo bendiga, o puede ser una bicicleta, puede ser una prenda
El caso es que la persona creyente en Dios y que la bendición del sacerdote le va a dar muchas veces esas bendiciones, esos nuevos equipos colectivos de bendiciones, usamos al sacerdote en representación de Dios para que lo bendiga. La palabra bendecir, o sea, decir bien, reúne varios significados. Darle la gracia a Dios de quien no viene todo. Decir el bien que Dios piensa de tal o cual adquisición o adelanto. Decir todo el fruto que se puede sacar de esta casa, de ese centro deportivo, de esa institución, de ese objeto que ha sido bendecido, porque se multiplica la bendición. Para el desarrollo humano y espiritual de una persona o de una colectividad, pedir al Señor que usemos las cosas según su voluntad, ya que es el único medio para que nos consigan todo el bien que se puede esperar de ella. Yahvé te construirá y Yahvé te colmará. Por supuesto que todo esto se realiza por el buen uso que hacemos nosotros de las cosas. No esperamos milagros, pero sí sabemos que de lo más pobre instrumento puede salir maravilla. Vemos también en la otra conclusión sobre esto, que es con relación a la maldición y la bendición. Este nuevo discurso fue escrito a la vuelta del destierro, cuando los judíos empezaban a reconstruir su país, decidido a ser y en adelante fieles a la ley de Yahvé. En el capítulo 30 nos habla de que Dios no pide cosas imposibles y que Él escoge el camino de la vida, y Josué es el sucesor de Moisés. Con relación a Dios no pide cosas imposibles, quiere decir, este mandamiento no es superior a tu fuerza. La obediencia a la voluntad de Dios es de por sí el camino más llano para el hombre sincero. La palabra está cerca de ti para que la ponga en práctica. Sin embargo, el hombre no la pondrá en práctica antes de haber recibido la circuncisión del corazón. Yahvé circuncidará tu corazón, o sea, lo hará santo y puro. Vea en Ezequiel 36, 26, 27. Pocas páginas de la Biblia recalcan tan intensamente y con voz tan persuasiva el amor de Yahvé, amor celoso que proviene de sus deseos de hacernos felices. Este párrafo de los dos caminos es muy célebre, ha sido retomado y desarrollado en muchos escritos, reafirma la importancia de nuestra libre decisión. Y es cuando se trata del capítulo 30 que habla de que escoja el camino de la vida. Dios te da libre albedrío. Dios no nos construye sin nosotros. Toda nuestra suerte se juega en la vida presente. Soñar con otra existencia en la que uno podría rescatarse es huir de sus responsabilidades. A lo largo del libro de Deuteronomio, la fidelidad a Dios se afirma con el recuerdo de sus promesas y de sus recompensas acá en la tierra.
Esto no debe extrañarnos. En aquellos tiempos lejanos, el pueblo de Dios todavía no entendía de la otra vida, solamente se fijaban en la vida presente y en el destino nacional, más importante a sus ojos que el de la persona. Para ello, la justicia de Dios debía verificarse en el tiempo presente. Más tarde, el Evangelio no prometería campos ni casa, sino estilo figurado, como dice Marcos 10:28, y no se hablará más de prosperidad, sino para este día final en que Dios recreará el mundo. Eso también lo habla el libro de Hechos 3:21 y Apocalipsis 21:3. Con relación a Josué, que es el sucesor de Moisés, los últimos capítulos contienen varios recuerdos referentes a Moisés. El cántico del capítulo 32 es el canto al amor incesante de Yahvé que conduce toda la historia de Israel. Yahvé elige a Israel, lo conduce por el desierto hacia la tierra prometida. Israel, satisfecho, rechaza a Dios y se hace ídolos. Yahvé se convierte en adversario de Israel. El pueblo humillado y desterrado debe contar con la compasión de Yahvé, que al final lo liberará y lo hará triunfar de los malos. Fija la frontera de los pueblos según el número de los hijos de Dios. Esto es responsabilidad de Josué, que sigue los pasos de Moisés. No siempre los israelitas veían en forma negativa a los pueblos que los rodeaban. Sus dioses no eran Dios como lo era Yahvé, solamente eran hijos de Dios, o sea, seres divinos o ángeles de Yahvé. Él le había encargado a cada uno su pueblo, reservándose para sí mismo a Israel. Hermanos, le invito a leer la palabra de Dios, a escudriñar en las escrituras la palabra de Dios, a rumiarla en su corazón y a descubrir qué dice esa palabra de Dios cuando tú la lees. Estamos estudiando el libro de la ley que Dios le dio a su pueblo cuando lo sacó de Egipto a través del éxodo en el desierto. Dios ordenó a su pueblo y le dio una ley para que fueran libres y pudieran ser felices. Muchos de ellos no obedecieron y tuvieron que morir, pero otros fueron obedientes y fueron cumpliendo esas leyes y a ellos dieron fruto y dieron vida. Te invito a que lea los capítulos del 12 al 31 del libro de Deuteronomio para que puedan comprender el análisis que se ha leído de lo que se dice de esos capítulos en un lenguaje hispánico, y que pueda también recrearte y conocer la grandeza del amor del Padre. El Padre nos da leyes porque todo pueblo que cumple la ley y que es organizado tiene una vida organizada y una vida más feliz. No quiere decir que no va a tener conflicto, pero si usted obedece a las leyes de Dios, es muy posible que la bendición de Dios recaiga sobre usted, sobre su familia, sobre su negocio, sobre su casa, sobre todas las obras que usted haga. Que Dios le bendiga y que con el amor de Jesucristo y la fuerza del Espíritu Santo pueda tener una linda relación con el Padre Creador.